Estás entrando a la experiencia Latino Radio TV a través de este stream. No olvides que también puedes escucharnos a través de nuestra aplicación Latino Radio TV, bajándola directamente de iOS o Android. Hola, soy Orlando Torres y te saludo desde la ciudad de Miami para invitarte a ver mi programa Tiempo de Vivir, un espacio donde tendrás la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros diferentes temas sociales, psicosociales, de salud y bienestar. Te invito a conectarte con nosotros cada jueves a las 7 p.m. hora Miami a través de Facebook Live y YouTube de Latino Radio TV. Tiempo de Vivir tiene un compromiso con la sociedad para mejorar su calidad de vida hacia un camino de prosperidad y así devolverle al ser humano la esperanza y la motivación para ser feliz. Ingresa a latinoradiotv.com/tiempo de vivir para saber más sobre mi programa. Sigue con nosotros, vive la magia Latino Radio TV. Buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Tiempo de Vivir. Hoy tengo el placer de conversar con una compatriota. Nos acompaña aquí en nuestro espacio. Ella, a sus 25 años, la vida le dio un giro inesperado, quedando con una discapacidad. Pero a pesar de ello, no la limitó. Hoy es un ejemplo a seguir y es motivadora, inspiradora para muchas personas. Soy Orlando Torres. Bienvenido a Tiempo de Vivir. Gracias por acompañarme. Y ahora les contamos la historia de una mujer luchadora que enfrenta cualquier adversidad, que pasó por un estado donde su cuerpo había quedado inmóvil, pero hoy nos demuestra que no existen barreras. No existen barreras que nosotros podamos superar, los seres humanos. Marlo Melo con más detalles de los proyectos que tiene Abigail, así se llama, como su libro titulado Nacida para vivir sin límites. Abigail Contreras es una mujer de 32 años que no se doblega ante la adversidad. Hace 7 años su vida dio un giro cuando, a causa de un cuadro de estrés, su cuerpo quedó casi inmóvil. Fue una inflamación en la médula de la columna, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra. Al momento de la inflamación, por obvias razones, se ensanchó, se hizo muy grande en esta parte de mi cuello. Yo no podía escribir, no sentía el sabor de las comidas, si era helado, si era caliente, no podía abrir la boca para comer. El día en que la atacó la enfermedad quedó grabado para siempre. Entonces aquel día yo estaba realizando las cosas normal en casa y cuando yo iba a pasar la taza de chocolate a mi hermana, sentí que mis manos no tenían fuerza y mis hombros se iban debilitando lentamente. Entonces en ese momento me senté en la hamaca y cuando traté de levantarme, no pude más. Pero sus ganas de vivir plenamente la impulsaron y poco a poco logró recuperar la movilidad de sus brazos y flexibilidad de su columna. Ellos decían de que yo no iba a superar nunca esta situación, de que iba a vivir postrada a una cama. Para mantener su estado físico, realiza ejercicios con equipos artesanales que tiene en su casa, situada en el recinto Puerto Romero, Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Y puede ser muy desafiante conectarnos con esa realidad. Sin embargo, tenemos dos opciones, y yo tenía dos opciones: o quedarme postrada en una cama por el resto de mi vida, o decidir levantarme, continuar, perseverar. Su familia destaca su perseverancia. En otras personas yo me imagino que se quedan ahí estancadas, no quieren saber nada de la vida, pero ella no, ella sí es una mujer luchadora y sigue para adelante. Actualmente Abigail da conferencias de neurocoaching e incluso en este mes hizo el lanzamiento de un libro en el que habla de su historia y al cual tituló Nacida para vivir sin límites. Porque todo es posible. Así, Abigail continúa haciendo realidad sus sueños y transmitiendo a través de las letras su coraje y constancia. Qué bien, como para imitarla, todos. Así es, para imitarlas todo.
Bien, mi invitada de hoy es ecuatoriana, tiene 32 años de edad. A sus 25 años, de forma inesperada, estando en casa de su mamá, la vida le dio un giro inesperado que la llevó a experimentar una discapacidad. Han transcurrido 7 años y ella hoy se ha convertido en una amante de la vida y el crecimiento personal. Es neurocoach, tiene una certificación en PNL, un diplomado en inteligencia emocional y psicología positiva, y también es licenciada en turismo y hotelería. Tengo el placer de que me acompañe hoy en Tiempo de Vivir Abigail Contreras, la escritora del libro Nacida para Vivir sin Límites. Gracias, Abigail. Es un placer para mí tenerte por fin en mi programa Tiempo de Vivir. Bienvenida. ¿Cómo estás, Orlando? Muchísimas gracias por la invitación, por la apertura a poder conectar con mi mensaje, transmitiendo siempre ese sentir, esa conexión y ese motor que nos impulsa internamente a cada uno de nosotros para poder continuar y no quedarnos estancados a pesar de la adversidad. Así es. Debo confesarte que te vi en una entrevista que lo hizo una escritora amiga mía, y bueno, desde ese momento yo dije, tengo que comprar el libro de Abigail, porque me motivé al oír y a escuchar tu historia. Es un libro que prácticamente en menos de 2 días lo terminé, y bueno, pues como te conversaba, me identifiqué mucho porque somos ecuatorianas y me remonté a mi tierra con tantas anécdotas que cuentas ahí. Nacida para vivir sin límites. Los desafíos marcan tu vida desde la infancia, Abigail. ¿Qué sucedió cuando tú tenías 1 año y 5 meses? Bueno, tal y como lo narro allí, cuando yo tenía 1 año y 5 meses, pues estando en casa de mi abuelo, tuve una caída de una casa de campo de madera y me lesioné la parte izquierda de mi cerebro. Con esta situación, pues ya me estaba demostrando la vida que tenía mucha capacidad de comprender de una u otra manera, prepararme para lo que se avisoraba quizás en un futuro. Entonces, esta situación llevó no solo a experimentar aquella lesión en el cerebro, la cual los médicos también pronosticaban pocos signos de vida. Entonces, a raíz de esta situación, ¿qué pasó? Cuando cumplí 5 años, pues mi vista empezó a disminuir y todo esto era una reacción en cadena, la cual parecía que las situaciones adversas iban tocando mi parte física en cuanto a mi salud. Sin embargo, pues siento que Dios nunca me ha abandonado, ni el amor de las personas que me han rodeado, como en este caso mi mamá o la familia que he tenido. Y entonces mi mamá me llevó a centros de estudio para analizar cuál era mi situación. Y fue allí en donde, luego de un largo tratamiento, a los 13 años, me dijeron los médicos que mi vista estaba totalmente curada. Prácticamente un milagro. Ustedes no se esperaban eso y no se explican, creo, todavía cómo sucede este pronóstico que decían los médicos, que ya tú prácticamente no podías ni estudiar, que te aislaran de la escuela, porque forzarte a eso era realmente desafiante entre la situación que tú estabas experimentando. Sí. Bien, en breves palabras, ¿cómo defines esa infancia? Porque tengo entendido, según lo que leí, tú experimentaste abuso infantil, además de esta situación también que tú nos acabas de indicar. También viviste en un hogar con violencia. Y algo muy, muy duro que sé que para un niño, que tú nos comentarás, porque sé que lo dices ahí en tu libro, la separación de tu abuelito. Bueno, en primer lugar puedo decir que cada persona da lo que tiene con los recursos que posee. En este caso, yo ya pasé por experimentar cada una de estas fases en mi vida. Sin embargo, ya siendo adulta,
tenía que darme cuenta de lo que era favorable para mí y hacerme responsable de mi propia realidad. Entonces, es esta la razón por la cual yo, a lo largo de este camino, me vi en esa posición de bendecir mi pasado en lugar de vivir en él. Y del mismo modo, pues, ¿cómo afecta toda esta situación de violencia intrafamiliar, de desarticulación de la familia, cuando se desvincula todo este proceso de conexión entre seres humanos que son importantes para nosotros? Es que los adultos en ese momento dicen, bueno, no les va a afectar, son muy chiquitos, en realidad pronto pasa y pueden venir otras personas, no les va a hacer falta nada. Sin embargo, existe algo muy importante que debemos de saber todos, y es que está descubierto de que desde el primer año hasta los 7 son etapas de la infancia muy importantes en la vida de un niño. E incluso si hablamos sobre el libro de la biología de las creencias, Bruce Lipton nos menciona que desde antes de nacer ya vienen en las células de aquella madre todo lo que va la persona, en este caso el niño, a recibir. Entonces es desde antes, es un proceso que tiene cada uno una evolución. Entonces, y de esto puede afectar. Ahora, ¿cómo yo pude experimentar cada faceta? Por supuesto que con tristezas, que en realidad la separación, en este caso cuando era pequeña de mi abuelo, me afectó. Sin embargo, luego con el pasar del tiempo, pues pude notar de que en realidad era una decisión de un adulto, en este caso mi mamá, que quería hacerme un tratamiento para que yo esté bien. Y es importante en este punto, es que quizás a mí no se me mencionó el por qué desde un principio, a pesar de ser niña, y por las obvias razones de que creen que los adultos toman decisiones por los niños, y está bien. Sin embargo, también es importante que los hagan partícipes de esas decisiones, porque podemos explicarles. Y pienso que esto es algo fundamental, ya que de esa manera es que va a existir una comunicación, una relación más amena y de manera coherente y congruente con lo que está pasando de acuerdo al cambio que va a venir. Cosa que realmente en muy pocos hogares se dan. En la actualidad todavía sucede en eso, porque bueno, lo tuyo fue hace años atrás y podríamos decir, bueno, pero todavía se da que los padres toman esas decisiones, y sí es importante indicar, Abigail, que los 6 años, 7 años de los niños de vida son realmente fundamentales, porque ahí se va elaborando toda una serie de conexiones con el niño a nivel emocional, y eso pues queda grabado en la psique del niño y se repercute cuando es adulto. Si bien es cierto, nuestros padres, nuestros adultos toman esa dirección, esas decisiones, pero obviamente hay que hablarle al niño, conversarle al niño de acuerdo a su capacidad de entendimiento, con el lenguaje apropiado, para que él entienda por qué razón va a producirse este cambio, y no lo coja, como quien dice, desprevenido, y no presente después conflictos y también conductas inadecuadas, producto de este desarraigo que puede sufrir, como lo sufriste tú, cualquier niño a temprana edad. Entonces, según lo que he ido leyendo, niñas separadas, vidas truncadas. Ustedes fueron separadas, una para donde su abuelo, y si no recuerdo bien, tu otra hermana fue para casa de la abuela. Corrígeme si estoy equivocada. En vista de que, bueno, tu mami y tu papi se separan, deciden separarse, y ustedes, obviamente, por la situación económica que tenía en ese momento tu mami, decide separarlas, y fue así que tú llegaste a las manos de tu abuelito y tu hermana con tu abuelita. Bien, a temprana edad, pérdida de visión parcial, obviamente, violencia y abuso infantil, violencia intrafamiliar, carencia económica. ¿Cuándo Abigail comienza
a conocer la resiliencia? Bueno, en primer lugar, la intención de plasmar todo lo que está en el libro es con ese propósito, de que las personas se den cuenta de hacia dónde va dirigido cada comportamiento, cada pensamiento, porque de esa manera es que vamos a generar conciencia colectiva, como también lo puedo decir. ¿Y cuándo es que Abigail se da cuenta de la resiliencia? Cuando en realidad a mi vida llega el proceso de experimentar la discapacidad. Porque, como lo digo, al principio siento que sí venía en mí esta mentalidad de ser flexible, de estar adaptándome a los cambios, de ser perseverante, de ser constante, de tener esa habilidad. Porque la muestro, ha sido en sí, dentro de todo mi caminar, la resiliencia parte de mi vida. Sin embargo, la pude interpretar, pude hacer conciencia y reconocer de ello cuando experimenté la situación que estoy viviendo actualmente. Claro que Entonces, sí. allí, como me involucré dentro del crecimiento personal, analizar primero qué era lo que estaba pasando en mí. ¿Qué estaba pasando con Abigail? ¿De dónde está surgiendo cada una de las situaciones? Porque es como una reacción en cadena. ¿Qué es lo que estaba pasando conmigo? Entonces, cuando yo me hice muchas preguntas a la vez sobre mí misma, fue cuando pude dejar de victimizarme, culparme, sino más bien empezar a poner en práctica todo lo que venía dentro del proceso de crecer internamente para luego exteriorizar ese nuevo estado de ser que se estaba formando. Así es. Yo pienso que la resiliencia te acompañó desde los primeros instantes en que empezaste a experimentar todas estas cosas. Sin embargo, como eras una niña, no pudiste reconocerla, no pudiste darte cuenta. Cuando ya llegaste a una edad en que podías hacer esas diferencias y podías realmente darte cuenta de cómo poder procesar todas estas situaciones, ahí fue que te diste cuenta que realmente, bueno, fue ya cuando tú sufriste la discapacidad, que vamos a pasar más adelante sobre hablar de eso. Ahí ya pudiste reconocer y darle un nombre realmente a esa situación en la que tuviste que experimentar y cómo la tuviste que experimentar. Llega el amor, Abigail, en su etapa ya prácticamente de una joven, ya ella pues pasa esa etapa de la niñez, que sí, bien es cierto, fue muy agradable porque tú comentas que viviste en pasajes muy hermosos en nuestra tierra, pero asimismo tuvo su tinta de situaciones adversas y difíciles que un niño a esa edad no tiene respuesta cuando ve un hogar sufriendo violencias y tantas cosas como lo habíamos planteado. Abigail vive la difícil situación de su madre con sus parejas, obviamente golpe, maltratos verbal, físicos. ¿Consideras que estos eventos vividos te hizo una mujer insegura para entregarte al amor? Por supuesto. De hecho, Orlando, en la actualidad, según la OMS, se dice que 736 millones de mujeres a nivel del mundo sufren por violencia, por maltrato intrafamiliar, por abuso físico, sexual, psicológico. Esto significa que una de cada 3 mujeres está pasando a diario una situación tan difícil que no solo le puede afectar a ella, sino también a sus hijos. Exactamente. Claro que esto tiene un trasfondo de que, de hecho, ya con la pandemia, pues la situación en realidad viene arraigada no solo por vicios, sino también por situación económica. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Por supuesto que a mí me afectó. Por supuesto que a mí me llevó a una situación muy crítica, muy dura, en donde
netamente la formación de aquellos patrones y modelos estaban implantados en mi mente y eso me llevaba a ser insegura con las relaciones que yo pudiera tener. Entonces, como yo lo veía todo como prácticamente una posible amenaza en todos los sentidos, porque sentía que esos modelos iban a formar parte de mi realidad. Y fue pues cuando me prometí a mí mismo de que yo iba a prepararme para salir adelante, para sacar adelante a mi mamá y evitar de que algún día, si caí en alguna situación similar, pues yo tenía los recursos para poder solventarme a mí misma y no estar en esa condición como la narro allí. Entonces, siento que esta situación de aquel entorno, del contexto en el cual se desarrolla una persona, por supuesto que afecta. Afecta en el ámbito de que tienes miedo, tienes inseguridades, tienes un sinnúmero de pensamientos internos, diálogos internos limitantes y catastróficos. Es por eso que es de vital importancia de que si cada persona se da cuenta que está en un entorno así, pues pueda darse esa oportunidad de cambiar de entorno, porque siempre hay una manera, siempre hay una salida. Y lo narro allí, que al principio pues nos fuimos a vivir solas las tres y pudimos pasarla muy bien. Sí. Sin embargo, pues luego de un proceso del cual la misma situación quizás de inseguridad o de tener una suficiente canalización de inteligencia emocional de cuando una persona es adulta, entonces te lleva a caer en los mismos errores, a caer en esa misma situación que no es favorable para tu vida. Sin embargo, si ves una ventanita que te da una luz y dices, bueno, esto hay que intentarlo otra vez, vas y vuelves a caer y en realidad vas a vivir otra vez la experiencia similar o peor. Es por eso es que lo plasmo en el libro, porque está destinado no solo con herramientas, sino para personas que están pasando por una depresión, ansiedad, desesperanza o por alguna situación que esté inmersa dentro de esta situación de lesiones afectivas que no te dejan avanzar ni ser feliz. Y que si una persona dice voy a cambiar, pues tienes que estar totalmente consciente de que es así, porque las personas pueden decir muchas cosas, pero el cambio siempre parte de ti mismo. Y de ti mismo va a partir esa mentalidad de trascender cada situación y de no quedarte estancado ahí. Y el porcentaje de las personas que dicen que van a cambiar realmente son muy pocos. Es muy poco ese porcentaje porque ya habría que hacer una valoración del por qué ese comportamiento repetitivo que tiene esa persona, y hay que hacerle prácticamente un estudio, y esto requiere su tiempo para que esa persona esté consciente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que se está ejecutando en el entorno y que quiere cambiar y mejorar su vida para el beneficio de esa persona y de las personas que están en el entorno familiar. Ustedes fueron niñas que vivieron en ese entorno prácticamente difícil de procesar, y obviamente pues al ver tú esta situación, lo que decidiste, como lo indicaste, como tu mami en ese momento era una mujer que tenía muy pocos recursos como para tomar su vida, y con ustedes sola, y tuvo que y sucede no solamente con ella, sucede y aún sigue sucediendo a pesar del tiempo, con muchas mujeres que se sienten prácticamente en minusvalía, o se puede decir, o se sienten discapacitadas también, ¿por qué no utilizar esa palabra? Porque no saben hacer otra cosa. Entonces dicen, no me queda más que seguir con él
porque es la única persona que me puede ayudar con mis hijas y a salir adelante. Y esto fue uno de los casos, asumo yo, que le tocó vivir a tu mami por los que no tenían esos recursos, y con sus 2 hijas en la mano, ella no le quedó otra alternativa que volver con esta persona, que bueno, pues ya eso es un caso cerrado, pues ya pasó mucho tiempo. ¿Qué pudo lograr Diego con su paciencia, con su amor y con su comprensión? ¿Quién es Diego para aquellas personas que no lo conocen? Bueno, Diego es una persona excepcional. Es la persona que conocí cuando iba a cumplir 18 años de edad, cuando me iba a graduar del colegio. Y él llegó a mi vida pues en un momento en donde Abigail tenía una confusión de inseguridad y creencias sobre aquellos modelos que yo ya venía viviendo en mi entorno. Entonces, cuando él llegó, yo tenía una visión diferente de cómo eran los hombres. Y yo, cada muchacho que veía, pues yo lo analizaba muy bien. Y bueno, y ya escuchaba algo que era similar con lo que yo había experimentado y lo sacaba de mi lista, por así decirlo. Sin embargo, cuando él llegó a mi vida, era totalmente diferente. O sea, su comportamiento, su forma de ser, y todo eso fue alimentando poco a poco mi corazón, mi mente, de que sí existen personas diferentes, de que no todas las personas son como nosotros creemos que son, y que en realidad muchas veces, e incluso las mismas personas que en este caso han tenido un comportamiento diferente de violencia, después te das cuenta que cambian totalmente su forma de ser cuando llega alguien a quien sí van a amar, en este caso como le llegó a la pareja de mi mamá, su hija. Entonces él cambió totalmente. Sí, tú Cambió lo su comentas forma ahí. de ser. Y en realidad cada persona es lo que es y hace lo que hace porque tiene la más profunda razón de serlo. Entonces, También lo dices en tu libro. por supuesto, entonces eso fue cambiar un panorama completo. Llega Diego, que es mi pareja, con quien teníamos planes de casarnos, de formar un hogar. Estábamos trabajando en donde íbamos a construir la casa. Y luego, pues, él me acompañó en todo este camino, y ahora, al enfrentar una situación desafiante, no solo él, incluso su familia, sus padres. Entonces, yo siento que mi vida ha sido llena de amor, y que en realidad la situación que nos sucede, si nos enfocamos en ese dolor, en ese resentimiento, en esa situación que estamos pasando que es retadora, va a ser difícil salir. Sin embargo, cuando cambiamos la mentalidad y nos esparcimos a conectar de otra manera, con ese sentido de ver que sí tenemos a las personas a nuestro entorno, que tenemos gente que nos ama, como Diego, que me ha acompañado y que lo narro en el libro, todo lo que hace él por mí, entonces tu vida cambia, porque te das cuenta de que todo surge en torno a la gratitud y no en torno a las carencias, porque las carencias son muchas, pero cuando te das cuenta de que tienes más cosas que agradecer en tu vida, desde el mismo hecho de agradecer por cada función de tus órganos, es una cantidad inmensa para las cosas que tú crees que te hacen falta. Abigail, tú comentas que no solamente Diego, y lo acabas de decir, sino que también su familia y tu familia jugaron y juegan todavía un rol fundamental en tu recuperación, porque ellos trabajan de forma integral. Es difícil encontrar eso realmente en muchas familias, que todas estén unidas para hacer ese trabajo y para poder facilitar ese proceso que necesita toda persona que lo necesita, como es tu caso. ¿Qué se puede decir? ¿Qué le puedes decir tú, por ejemplo, para aquellas personas que tienen una discapacidad, que no creen en el amor,
y que ¿cómo pueden recuperar eso? Porque Diego es un caso excepcional y después quiero que también me contestes, si no existiese Diego, ¿cómo fuera la vida de Abigail? A ver, en primer lugar, con lo que tiene que ver con las personas que creen tener todo perdido, como yo digo, corazones que creen tener todo perdido, es que se den la oportunidad, como se dice en programación neurolingüística, permítete cambiar ese territorio. Porque, a ver, cuando tú dices, ¿cuál es mi realidad? Mi realidad es esta. Estoy pasando por una situación difícil. Pero, ¿cuál es en realidad esa situación mental que estás en ese mapa? ¿Qué tienes en tu mapa? ¿Qué tienes? ¿Tienes miedos, creencias limitantes? ¿Tienes esos pensamientos que están desorientados, repetitivos al pasado? ¿Tienes diferentes tipos de falta de perdón porque alguien te hizo daño? Entonces, mira lo que vas acumulando dentro de ti. ¿Cuál es ese diálogo interno? Y yo te invito a cambiar todo ese mapa, toda esa situación que tú llevas en tu mente y que te permite, en lugar de salir, te mantiene ahí. Entonces yo lo que te invito es a darte cuenta y analizar un poquito en qué estás pensando. Porque si te mantienes pensando en eso que no te ayuda para bien, en eso que te mantiene estancado, déjame decirte que lamentablemente vas a seguir viviendo lo mismo. Es una realidad. Y es que es científicamente comprobado. No te estoy hablando de algo que yo me invento. Y hay muchísimas herramientas en mi libro que por eso las plasmé. Porque yo lo he vivido y lo he experimentado en mí. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás pasando algo difícil, tú no quieres que nadie te ayude. Tú entras en negación. Entras en ese proceso de luto, de negación, de resistirte al cambio. Así es. Y es comprendible porque la ansiedad, la depresión, en esa situación que llega de un momento a otro, déjame decirte que me pongo en tus zapatos, soy totalmente empática en comprenderlo. Sin embargo, hay puntos que debemos darnos cuenta. ¿Te quieres mantener ahí o te puedes dar la oportunidad de cambiar? Porque cuando tú haces conciencia es darte cuenta de cómo tú estás dentro de ti. ¿Qué es eso que te va a impulsar, ese combustible que te va a sacar adelante? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esas fortalezas? Y yo te hago una pregunta, ¿sabes tus fortalezas? ¿Sabes qué habilidades tienes? Porque aún en medio de la adversidad, tenlo por seguro que tienes muchas fortalezas y habilidades, y si en este caso aún no las has descubierto, puedes desarrollarlas, porque estoy segura que las tienes. El enfoque está en eso, en que donde te enfocas, pones tu energía, esa es tu atención. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos en nuestra mente pensamientos, en este caso, ¿y cómo se crea un pensamiento? A través de una sinapsis, que es una conexión entre dos neuronas. Entonces, eso es la función que hace tu cerebro, ahí conecta, hace una sinapsis estos pensamientos y son los que te impulsan a sentir. ¿Qué emociones vas a generar con ese pensamiento? ¿Es de alegría o es de tristeza? ¿Es de rencor? ¿Es de resentimientos? ¿Es de ansiedad? ¿Es de depresión? ¿Y cómo te invita a proceder? Porque incluso esto va a determinar tu estado de ánimo. Vas a pasar amargado, pateando al perro, insultando a la gente. Uno elige. Es una decisión. Entonces, te doy capsulitas y muchas más las encuentras en mi libro para que cambie esa forma de pensar. ¿Y qué pasa con lo que también yo he tenido que
que vivir. Yo siento que de una u otra manera uno mismo se crea su propia vida. Definitivamente. Porque en este caso, por ejemplo, te pongo, cuando mi papá se fue cuando yo tenía 1 año y medio. Sí, se fue. Y yo vine a vivir con él cuando yo iba a cumplir 18 años, que fue a la universidad. Así es. Y me van a decir, y muchas personas me decían, de hecho, pero tú cómo vas a hacer eso, Abigail, si ese señor ni siquiera ha formado parte de tu vida. Pero está bien lo que me estás diciendo, sin embargo, yo me quiero dar esa oportunidad de conocerlo, de platicar con él, porque aún tengo la oportunidad de hacerlo. Aún puedo saber cómo es él, ¿no? Y si me puedo dar esa oportunidad, ¿para qué me voy a llenar de rencor que no suma? Y tengo entendido que esa relación fue fructífera, inclusive no solamente con tu papá, sino con la esposa de tu papá. Por supuesto, con la esposa de él, con mis 3 hermanos, que son 2 mujeres y un varón, y yo pude tener esa conexión con ellos, no desde el ego, desde la señal de que tú fuiste esto en mi vida, ¿por qué me hiciste eso? Sino desde quién era Abigail, ¿no? Desde transmitir eso de ese ser humano, de que si tú cometiste ese error, yo no tengo por qué juzgarte, porque tú también tienes tus motivos para hacer lo que eres, para ese comportamiento que tienes. Ahora, jamás me habían preguntado qué pasaría en mi vida si no existiera Diego. Es una pregunta que primera vez en mi vida me la han hecho. Déjame decirte, Orlando. Y en realidad puedo decir que ¿No te la has planteado? no me la he planteado porque trato de vivir siempre el presente. Trato de vivir siempre conectada a lo que me puedan brindar los demás desde ese buen sentido de la palabra. En realidad, con Diego llevamos una relación de que trato de que sea lo más llevadera posible, porque de una u otra manera, enfrentar una situación como la que los dos hemos venido llevando es retadora. Así es. Sin embargo, siempre hay que, yo pienso que como seres humanos, lo que debemos transmitir a los demás es amor, y aparte de eso es sacar sus cualidades en lugar de sus defectos. Definitivamente. Porque yo creo que muchas veces, Orlando, y todos los que nos están oyendo, a ti especialmente, déjame decirte que nos enfocamos en las falencias, en las carencias, en lo que la otra persona pueda faltarle según nuestro punto de vista. Uh-huh. Sin embargo, te das cuenta al final que eso que tú crees que le hace falta a esa persona es porque tú necesitas reforzarlo. Tú necesitas cambiarlo, porque esa persona en realidad te está enseñando algo que tú debes aprender. Uh-huh. Así es, tienes toda la razón. Es importante eso, y no solamente en el caso de que parejas que tengan, en el caso tuyo, discapacidad. Hay personas que no tienen esta discapacidad y tienen que aprender, como dices tú, fortalecerse. Lo más importante es el amor, la tolerancia, aprender a vivir, y aprender a vivir en pareja, que es fundamental. Eso es esencial, porque todos tenemos defectos. No necesariamente tenemos que tener, como lo hablé hace un momento, algo que nos limite. Vamos a un break. Luego de unos minutos estaremos regresando para hablar sobre el impacto de una discapacidad. Estamos hablando con Abigail Contreras, la escritora de este libro, Nacida para vivir sin límites. Gracias por acompañarnos. Gracias. Si a ti te gusta la naturaleza, también te va a gustar latinoradiotv.com. Descarga nuestra aplicación y llévanos contigo 24/7. Bien, Abigail, te dan el diagnóstico cuando sucede tu situación en realidad. ¿Qué impacta? ¿Cómo impacta eso en tu vida?
Bueno, en realidad el impacto de una discapacidad, de experimentar ese momento en donde de la noche a la mañana mi cuerpo se queda inmóvil, en donde e incluso 2 días antes había usado tacones, me había ido a realizar mis tesis y mis exámenes sobre lo que tenía y como una meta para mi vocación de servicio, para ayudar a las personas de alguna manera, que eso decía mi corazón desde siempre, como preparándome con el rol de Policía Nacional del Ecuador. Ujú. Y mi mundo quedó truncado, mis aspiraciones, no solo profesionales, sino también personales. Entonces, y las ideas que tenía de emprender, como ya lo digo y como lo menciono allí en el libro. Entonces, cuando llegó de que no podía escribir, de que ya no podía comer por mí misma, de que no sentía lo frío, lo caliente, de que no sentía mis esfínteres, no sentía la piel. Fue un proceso muy retador, en donde dentro de mí había mucha desesperanza al principio. ¿Por qué? Porque frente a una situación, y no sé si nos vean médicos y si nos ve un médico o tienen familiares médicos, pienso que deberían tener un poquito más de empatía, un poquito más de sensibilidad con las personas que están pasando algo así. Porque en mi caso fue que me dijeron, nunca te vas a recuperar. Cosas que como persona te afecta, porque no solo tienes que lidiar con lo que sientes dentro de ti, sino también lidiar con una versión profesional que tú Así en es. ese momento la tomas como verdad, porque es algo que te genera un trauma de una u otra Ujú. manera. ¿Y qué pasó conmigo? Yo en ese momento, y desde siempre puedo decirlo, Dios ha estado en mi mente y en mi corazón. Ha sido esa luz que me ha guiado en todo mi camino. ¿Y qué sucedió? Aparte de aferrarme a Él, también me di esa oportunidad de enfocarme en dar soluciones en lugar de conflictos. Y decir, bueno, yo me voy a superar de todo lo que estoy pasando, yo voy a levantarme. ¿Y quién no? Porque yo luego me armé de valentía, de coraje, de decir, yo voy a caminar. Y Qué me enfoqué en importante. sentir, me enfoqué en sentir, me enfoqué en mi recuperación. Por supuesto que también lo narro allí. Ujú. No enfocarte solo en hacer tratamientos y buscar, sino qué tratamientos haces tú por ti. Es decir, cómo tú te estás tratando, en qué estás pensando, Ujú. qué No estás es sintiendo, solamente un tratamiento, perdón que te interrumpa, un tratamiento a nivel físico, sino también a nivel emocional, por porque supuesto. todo es un juego integral. O sea, si, ¿de qué vale que hagas ejercicio y todo lo demás, pero tu mente sigue en ese estado de ideas limitantes que no te dejan avanzar? Entonces va, como dices tú, no tiene congruencia con lo que piensas y con lo que estás haciendo. Exacto, no hay ninguna congruencia y por supuesto que estar anclado al pasado te mantiene en ese estado de ser depresivo. Ujú. Y tú estando en una situación de una enfermedad, no solo estás orientado al pasado, sino es que en un futuro que te genera ansiedad extrema, porque no sabes qué va a pasar, Ujú. y también en un presente que estás cargado de estrés. ¿Por qué? Porque no sabes cómo gestionar ese futuro, porque ni sabes qué llegará, pero piensas en él y no sabes darle ese perdón y esa reconciliación con tu pasado que ya fue y que te dejó una enseñanza, y Ujú. que esta nueva experiencia te va a permitir sacar lo mejor de ti. Así es. Yo sabía que me iba a faltar el tiempo, estamos en 45 casi ya minutos, nos queda poco tiempo, pero bueno, vamos a ir avanzando en lo que se pueda. El COVID no te tocó, pero afectó a las personas de manera indirecta. ¿Cómo te afectó a ti, Abigail, el COVID? Bueno, esto de la pandemia en realidad a mí
me afectó de una manera muy fuerte, porque llegó en una situación en donde, no solo para mí, sino para todo el mundo, cambiar su estilo de vida. Ujú. En mi caso, yo ya no iba a las terapias, ya las hacía aquí en casa, gracias a Dios, Diego allí ayudándome. Sin embargo, trajo una situación psicológica tremenda, y para todo el mundo, como lo vuelvo a decir. Entonces, en mí, ¿qué pasó? Yo pienso que llegó en una situación en donde me permitió tocar fondo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que Abigail había venido siendo muy determinada, igual que antes en todo lo que hacía, que iba a sus actividades de terapia, era una rutina. Sin embargo, Abigail todavía tenía que explorar lo que tenía dentro de ella. Entonces, cuando llegó esta situación, lo que sucedió conmigo fue que caí en un estado de depresión en donde yo cierto día no podía respirar, ya no tenía ganas de comer, y esto fue muy fuerte, lo cual me llevó a conectarme de una manera diferente. Luego de esta situación en donde me conecté con Dios y dije, hasta aquí, no quiero más sufrir, porque les quiero decir algo también. Sí. Y es que cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, a pesar de esa situación difícil, nosotros creemos que aún podemos tener el control de todo. Y en realidad no nos conectamos con nosotros dándole ese poder a Dios, porque Él dice, cada día trae su propio afán. Y nosotros vivimos afanándonos por todo. Y Abigail, pues vivía afanada aún. Entonces fue cuando entregué todas mis preocupaciones y llegó esta gran oportunidad de becarme, que recibí una beca en una institución de Miami que se llama Coaching Hub, en donde me bequé y me preparé como neurocoach, porque esto me conectó con una persona en una red social que estaba pasando una situación desafiante igual que la mía. Entonces, yo traté de darle aliento a pesar de mi situación, y fue cuando me di cuenta de que mi propósito y para el cual Dios me creó es para llegar a corazones que creen tener todo perdido con un mensaje que les permita recobrar la fe, la esperanza, las ganas de superación, independientemente de lo que estén pasando, de lo que estén sintiendo, de lo que estén enfrentando. Porque de que he pasado depresión, ansiedad, he pasado por testimonios de personas que me dicen que harían si están así, que ellos se matarían o cosas por el estilo. Es verdad. Sin embargo, muchas personas lo hacen, lo han hecho. Por supuesto, lo han hecho. Se suicidan. Se suicidan. Y no le dan esa oportunidad a la vida de que tienen muchos recursos internos para salir de esa situación. Créame, los tienes. Entonces, cuando tú te permites hacer ese proceso de análisis, que lo comparto en mi libro a través de 7 pasos, entonces tu vida, créeme, que da ese giro que en realidad mereces. Así y vas a vivir como en realidad te lo aseguro. No te lo estoy hablando de una manera, como puede decirse, de una hipótesis. Porque, estoy presumiendo que lo estoy diciendo porque lo he vivido y porque lo he sentido y porque lo he experimentado y lo comparto contigo. Así es. Yo voy a pasar en este momento un video y luego vamos a pasar para que nos indiques, Abigail, dónde pueden conseguir tu libro y qué haces para aquellas personas que no te conocen en sí. Ya casi prácticamente estamos a 10 minutos de terminar, pero quiero que después de este video nos indiques algo que leí. La vida te envía a las personas que tú necesitas para estar en este proceso, porque cuando las personas sufren esta situación, y lo digo porque tengo también a mi madre con un problema de discapacidad, sin embargo, cuando no lo tenía, todos estaban alrededor de ella. Cuando ya ella quedó con esto, muchas personas se alejaron. Luego de este video conversaremos contigo
y pasaremos inmediatamente para que nos digas sobre tu libro, para no cerrar este programa sin que nos indiques eso. ¿Sabes el por qué muchas veces no logramos lo que nos proponemos? Como bajar de peso, cambiar de alimentación, leer un libro o lo que tú quieras hacer. Esto sucede porque no se trata de cambiar nuestro comportamiento, se trata de cambiar nuestros pensamientos. Porque de esa manera, cuando tú estás alineado y en congruencia con tu sentir, entonces vas a proceder de una manera diferente. Y poco a poco, día tras día, vas definiendo metas hasta que eso se convierta en un hábito. Entonces, no te precipites ni te desesperes. Ve de a poco. Cuando lo logres, entonces vas a ver esos cambios que tú has estado buscando. Bien, tenemos ya poco tiempo, lamentablemente no lo podemos pasar completo. Abigail, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Por supuesto, lo pueden conseguir en Amazon. El link lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram, @Abigail Contreras Oficial. Y también, pues, si lo requieren, pueden escribirme un mensaje también a Instagram directo o un mensaje a Facebook, Abigail Contreras Macías o Abigail Contreras Oficial. Me pueden encontrar por esos medios e incluso en TikTok, Abigail Contreras Oficial. Estoy por esos canales y sin embargo el link automático está en el Instagram Abigail Contreras Oficial. Les agradezco muchísimo. Pero antes, Abigail, sí, perdona que antes quiero que nos digas qué es lo que tú haces para aquellas personas que requieran de ti, que de pronto también estén pasando por un problema como el que tú tienes, una dificultad. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Qué es lo que además de lo que tú haces, lo que tú eres, quiero que le indiques a las personas? Por supuesto, Orlando, gracias por la apertura de esto, claro que sí, de transmitir mi mensaje. Y como pueden ver, pues aquí está transmitida a todas mis redes sociales descritas. Y lo que yo hago es que en la actualidad soy neurocoach y a través de el diplomado de Inteligencia Emocional y Psicología Positiva, puedo tener las herramientas para poder acompañarte en un proceso de creación de tu mejor versión. No puedo decirte descubrimiento, porque más allá de todo, la vida es un proceso de creación y tú vas a reconocer todos esos talentos que tienes, todas esas habilidades, esas destrezas, para que puedas enfrentar la adversidad conectándote con tu momento presente, partiendo de una sanación de tu pasado. Porque déjame decirte que estoy enfocada en el tema emocional, porque el estrés en este caso puede generarte serias complicaciones en tu salud a largo tiempo. Y todo esto lo menciono en mi libro. Sin embargo, si te quieres dar esa oportunidad de saber cómo estás llevando tu vida y le quieres dar un cambio, puedes contactarme, que yo estoy para servirte con las herramientas y con todo lo que requieras para poder enfrentar, para poder conectar contigo y para poder ser la persona que quieres ser, porque ya estás cansado de tener dentro de ti aquellas heridas o lesiones afectivas que te siguen afectando hasta la actualidad como adulto. Y si en realidad quieres cambiar, este es tu momento. Así es. Yo estoy dispuesta para acompañarte. Gracias por esas palabras tan inspiradoras para aquellas personas que nos están viendo en este momento, no solamente para los que estén atravesando problemas de discapacidad, sino para familias que quizás conozcan a un amigo, a un familiar que tenga esta situación. Ustedes también son una pieza fundamental para el desarrollo y para la evolución de estas personas, de estos amigos, de nuestra familia. Importante estas palabras. Aquellas personas que también necesiten contactar a Abigail, aquí tengo las redes sociales de ella, o comuníquense conmigo, encantada se los voy a referir a Abigail. Compren su libro, estoy segura que les va a encantar, por Amazon, Nacida para Vivir Sin Límites. Yo
Me llegó en la noche, Amazon me lo dejó aquí en mi casa y déjenme decirle que desde ese momento lo empecé a leer y quedé prácticamente, como dicen, enganchada en la lectura de este libro. Abigail, Tiempo de Vivir, agradece tu estancia aquí. Realmente para nosotros es un honor haberte tenido aquí en Tiempo de Vivir. Las puertas quedan prácticamente abiertas. Nos hemos quedado corta para conversar, pero habrá otro momento para que tú puedas dialogar con nosotros y no solamente con Tiempo de Vivir, sino con este público que nos acompaña. Te envío un abrazo y nuevamente gracias por haber estado en Tiempo de Vivir. Gracias, Orlanda. El gusto, el placer y el honor es mío. Dios te bendiga por esta apertura y estoy para servir en no solo esta oportunidad, sino para todas las que sean posibles para poder impactar más corazones. Gracias, Abigail. ¿Sabes el por qué muchas veces no logramos lo que nos proponemos? Como bajar de peso, cambiar de alimentación, leer un libro o lo que tú quieras hacer. Esto sucede porque no se trata de cambiar nuestro comportamiento, se trata de cambiar nuestros pensamientos. Porque de esa manera, cuando tú estás alineado y en congruencia con tu sentir, entonces vas a proceder de una manera diferente. Y poco a poco, día tras día, vas definiendo metas hasta que eso se convierta en un hábito. Entonces, no te precipites ni te desesperes. Ve de a poco. Cuando lo logres, entonces vas a ver esos cambios que tú has estado buscando. Porque es que esas programaciones las has venido trayendo durante mucho tiempo en tu vida. Y cambiarlas de la noche a la mañana va a ser desafiante, pero no imposible. Hoy la invitación es que puedas hacer nuevas conexiones neuronales para que así tu cerebro empiece a recibir esa nueva información y mantenerla contigo por largo tiempo.